Yo soy Roberto y esta es la noticia local de México. Hoy en día, las drogas son una gran parte del crimen y la violencia. El narcotráfico es uno de los problemas más graves en México. Hoy tenemos un cuento muy interesante. Un negocio de drogas ocurrió en una de las calles más concurridas en el país de México. Este acto fue cometido por una pandilla bien conocida y peligrosa. El líder Sudip Dumala ha sido detenido y él estará en cárcel en un día. Ahora voy a entrevistar un espectador. Se llama Steven, que miró el crimen en acción. Hola Steven. Hola Robbie. Es bueno que pueda venir y hable sobre el incidente. Sí, gracias por la invitación a su programa. ¿Es verdad que miró el negocio de drogas? Sí, nunca he visto nada así antes. ¿Qué pasó? Era un día normal al principio. Iba a la cafetería local y oí múltiples disparos en una casa. De repente, vi un hombre, posiblemente un pandillero, que estaba corriendo desde la misma casa que oí los disparos. El hombre tuvo una bolsa grande en una mano y en la otra tuvo una metralleta. Acudí a la justicia inmediatamente y le dije que vi. Qué interesante. Es bueno que todos estén seguros. Si no hubiera acudido a la justicia, el delincuente habría escapado. Usted es un héroe. Pienso que no soy un héroe, pero es importante que yo proteja a los otros ciudadanos de los delitos de México. Steven, usted es muy valiente. Estoy contento que pueda oír el incidente desde su perspectiva. Gracias, Robbie. Por supuesto, en cualquier momento. Ahora voy a mostrar un segmento de la corte de juez Tomás con el pandillero Sudip Dumala. En el próximo día, Sudip Dumala estará en la corte con el juez Thomas. Señor Dumala, usted es uno de los narcotraficantes más peligrosos en el negocio del tráfico de las drogas. ¿Por qué ha hecho actos ilegales? No era mi decisión ser un narcotraficante. Era mi sola opción en mi vida porque no recibí una buena educación. Si hubiera recibido una buena educación, habría sido un doctor o un abogado, no un delincuente. Si hubiera aprendido más de mis padres sobre los valores y la moralidad, no habría sido un delincuente. Yo entiendo su situación, pero es demasiado tarde. Usted ha cometido muchos actos ilegales con las drogas y ha matado más que 15 personas en su vida. Y usted solamente tiene 28 años. ¡Qué horror! Mi vida no es importante jamás. Es necesario que yo vaya a cárcel. Espero que esté listo, porque estará en cárcel por un tiempo largo.
Yo condeno a Sudip Domala a la cadena perpetua. Esta decisión es final. Este es el fin del cuento para esta hora. Espero que lo disfruten. Ve este programa cada día para las noticias más recientes en México. Este cuento debe ser un mensaje para todos, especialmente para los padres de los jóvenes. Ellos necesitan enseñar a sus niños valores buenos. Hay mucho crimen en el mundo hoy en día y no puede confiar en nadie. Estoy en la cárcel. Roberto, ¿estás aquí? Un momento, Sudip. Espere por 30 minutos para ti, Roberto. Lo siento, Sudip. Tuve trabajo. No problema, Roberto. Estoy contento que seas un miembro de mi pandilla. Gracias, Roberto. Por supuesto, Sudip. No pasa nada. Este video muestra que las drogas y el crimen tienen una influencia mala en la vida de la gente, especialmente en la vida de los jóvenes. Creo que el tráfico de las drogas es uno de los crímenes más severos en el mundo, posiblemente tan severo como el asalto, el secuestro o la violación. Es importante que los jóvenes escojan a su educación, su familia y sus amigos en vez de las drogas y las pandillas. Aconsejo que no sea similar a Sudip y haga algo importante en su vida. Si hubiera estado en la misma posición como Sudip, habría pedido a mis padres o algún adulto para ayuda. Debes ser una persona que causa cambio positivo en la sociedad, no un delincuente que aterroriza su sociedad. El mensaje principal del video es no debe usar las drogas porque son ilegales y causan violencia y crimen. Espero que este video ayude a jóvenes a hacer mejores decisiones en sus vidas.